La Segunda Guerra Mundial nos atañe nuevamente en el canal, de por sí la guerra más grande y mortífera de la humanidad, con tantas historias y anécdotas de los diversos teatros de operaciones en el Pacífico, Europa, África y todas las latitudes. Una guerra tan grande obviamente trajo diversos hombres de las más variopintas nacionalidades, desde tropas coloniales a voluntarios de hasta América Latina. La participación argentina en la guerra fue netamente neutral, aunque con un claro favoritismo al bando alemán, cosa que se acentó tras el golpe de 1943, triunfando el sector germanófilo del ejército argentino. Si bien Argentina no envió oficialmente tropas, sí hubo miles y miles de jóvenes argentinos que se unieron a uno y otro bando. Un ejemplo conocido es el Escuadrón 164 anglo-argentino de la RAF que luchó en los cielos de Francia. Últimamente han salido varias notas, documentales y libros interesantes sobre los argentinos en el bando de los aliados, pero ¿y los otros? ¿Hubo argentinos que hayan luchado por uno y otro motivo en el eje? La respuesta es sí. La participación de argentinos en la Wehrmacht alemana es un hueco de la historiografía a la cual se está empezando a poner lupa actualmente con nuevas investigaciones. El libro, Argentinos de Jorge Lanata nombra a cerca de 200 argentinos que lucharon en las SS. Para este vídeo utilizaré de fuente principal el libro de Julio Muti, Nazis argentinos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, libro que recomiendo a los interesados del tema. Si bien busqué más fuentes sobre los argentinos en el Tercer Reich, estas no salen de ser anécdotas que carecían de datos más precisos, por lo que elegí basarme en el libro de Muti. Para ello el autor se nutrió de los archivos alemanes del Departamento de Información Personal de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que gran parte de los archivos se perdieron durante el transcurso de la guerra. La investigación se basó en los archivos que fueron digitalizados por el Archivo Federal Alemán. Como bien dice el escrito, se llega a la cifra de 1500 argentinos, aunque con la pérdida de archivos pudo haber más. La mayor, y no sé si decir que el total de los argentinos que marcharon a Europa eran hijos y descendientes de las comunidades alemanas que residían en el país. Argentina tiene la doctrina del ius solis, es decir que cualquiera nacido en territorio argentino es argentino. Por el contrario, Alemania en esa época su doctrina era que cualquier hijo de alemán nacido en el exterior era alemán étnico. Muchos argentinos criados estrictamente en la cultura e historia alemana marcharon de ayuda a Europa para luchar por la patria de sus abuelos y padres. Algunos no eran necesariamente nazis. En este vídeo abordaremos a los argentinos que lucharon en el Gero Ejército de Tierra. Dejaremos de lado a los que estuvieron en la Luftwaffe o las Waffen-SS para otra ocasión. Bublitz Paul, nacido en Rosario en 1914, dada la poca información de las bajas de la Wehrmacht, lo que sabemos de este joven era que fue cabo perteneciente a la séptima compañía del Regimiento 409 de Infantería. Este regimiento se creó en 1940 con elemento de otros regimientos como el 4 y el 78, se desconoce si Bublitz participó en los dos primeros años de la guerra. Lo que sí se sabe es que participó en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en 1941, la unidad de Bublitz era parte del Grupo de Ejércitos Norte. Para agosto de 1941 las divisiones de infantería se encontraban en duros combates en las cercanías del lago Ilmen. El 5 de agosto Bublitz caería en combate producto de un proyectil de artillería mientras las tropas alemanas intentaban romper el frente ruso a Leningrado. Los restos del cabo Paul Bublitz fueron llevados tras estar en una improvisada tumba al cementerio de guerra de Korpovo en Rusia, en una fosa común junto a otros elementos que no pudieron ser identificados. Adolf Hesterfeld, nacido en Buenos Aires en el 14 de enero de 1923, hijo de un inmigrante alemán que sirvió en la Primera Guerra Mundial y ambos viajaron a Alemania durante la década de los 30, el porteño Hesterfeld se unió al Ejército de Tierra ingresando a un regimiento de granaderos, el Regimiento 42 de Granaderos. En marzo de 1941 el argentino marchó a Rumanía para realizar su entrenamiento y desde el 6 de abril de 1941 participó en la campaña de
Yugoslavia para más tarde ser parte de la invasión a la Unión Soviética como una unidad de reserva, siendo enviados al frente en agosto del 41. Adolf y su regimiento combatirían en Ucrania y en invierno alcanzarían la península de Kerch en Crimea. Allí el regimiento vio acción nuevamente hasta septiembre de 1942. No muy lejos de allí y por la información de bajas en Odessa al sur de Ucrania, el granero argentino fue alcanzado por fuego de armas ligeras de forma grave. Durante los combates del 23 de noviembre, fue auxiliado por sus compañeros y llevado a un hospital de campaña que poco pudieron hacer por él, falleciendo el 28 de noviembre. El cuerpo de Adolf Hesterfeld se pierde tras la guerra por la remoción de tumbas alemanas, pero se cree que su cuerpo como soldado desconocido está en el cementerio de guerra de Krasnodar como soldado desconocido. Engelbert Hansen, nacido el 6 de marzo de 1915 en un pequeño pueblo de Buenos Aires llamado Arroyo Corto, sería partícipe del terrible sitio de Leningrado. La ciudad sería asediada por cerca de 2 años, las bajas y privaciones de alimentos mermarían a la población. El argentino Hansen se incorporó a la Wehrmacht obteniendo el grado de cabo, siendo un argentino que participó desde el inicio de la guerra, estando en la compañía 469 de infantería que participó en la campaña de Francia hasta su culminación, es decir que Hansen fue testigo de la caída de Francia y la marcha alemana sobre París. Tras esta campaña la compañía de Hans fue trasladada a Dinamarca como fuerza de ocupación hasta abril de 1941, al igual que otros casos. Engelbert junto a otros argentinos participó del frente ruso pasando por diversas localidades estableciéndose en Lago Ladoga cerca de Leningrado. Hansen estaría ubicado al sudoeste de Leningrado. 2 días antes de la Navidad de 1941 Hansen sería alcanzado por una bala rusa según el registro, en una localidad suburbana en Baratiost en la actual San Petersburgo. El cuerpo de Hansen nunca fue trasladado a un cementerio militar, por lo que se presume que aún está enterrado en alguna parte de Leningrado. Aunque parezca increíble, hay un caso de un argentino como tripulante de un tanque Tiger Tigre, el imponente tanque alemán que causaba temor a otros tanques. Con un imponente cañón de 88 milímetros y un grueso blindaje podía hacer frente a los igualmente tanques T-34 rusos o cualquier tanque aliado. Hay cientos de historias de cómo la sola mención de que por alguna zona deambulan tigres para poner nervioso a los tanquistas rivales. Aunque muy pocos fueron construidos, se granjearon su reputación. El suboficial argentino Otto Müller tendría el privilegio de operar una de estas máquinas infernales y también morir en una de ellas. Otto Müller nació en Puerto San Julián en la provincia de Santa Cruz el 21 de abril de 1918 en una pequeña comunidad alemana. Al viajar a Alemania alcanzó el grado de suboficial a inicios del conflicto, seguramente, ya que el ejército alemán no permitiría a tanquistas novatos operar una de sus unidades más valiosas. Müller estaría en la sección 508 de tanques pesados, pasando de estar en Panzer III y otros modelos como el Panzer IV. Müller estaría más precisamente en la segunda compañía de Abteilung que se formó en 1943 en Francia con tripulaciones de otro batallón Panzer. La sección 508 tenía 45 tanques Tigres que recibirían la orden de movilizarse al sur de Roma en 1944 para contener el desembarco aliado en Anzio, Italia. Müller estaría entre ellos. En este largo viaje y por propios medios, varios Tigres sufrieron averías en el camino. La segunda compañía del argentino llegó a Roma el 14 de febrero, ya el 15 la sección empezó a ser desplegada, siendo el 19 ese mes la compañía de Otto. Los blindados alemanes atacaron la cabeza de playa aliada donde reclamaron la destrucción de cerca de 17 tanques aliados. El 29 de febrero la compañía de Müller participó en el ataque final desde Cisterna a las playas enemigas. La ofensiva fue un fracaso por la fuerte resistencia donde 8 Tigres fueron dañados. A pesar de ello los tanques pudieron ser recuperados mientras recibían fuego naval y terrestre. Después de este combate la 508 se unió al 69 Regimiento Panzer con solo 12 tanques operativos, entre ellos el Tigre de Müller. Mientras los aliados rompían la resistencia alemana, la 508 siguió combatiendo reclamando la destrucción de otros 15 blindados German enemigos. En Carano cerca de Cisterna los alemanes reconocieron un único tanque Tiger destruido, el tanque de Müller, junto a otros compañeros de tripulación. Se cree que solo 2 compañeros de los 5 del tanque sobrevivieron a un impacto de un proyectil antitanque.
Tras este desacalabro los tigres se retiraron de Roma. La unidad de Müller siguió combatiendo en Italia hasta 1945 cuando perdieron todos sus tanques. El cuerpo de Müller nunca fue recuperado y estará enterrado en algún lugar de cisterna. El 6 de junio de 1944, esta fecha para todo estudioso y admirador de la historia militar le vendrá a la mente el famoso desembarco de Normandía en la Francia ocupada, uno de los desembarcos anfibios más grande de la historia. Solo el primer día 150.000 tropas fueron desembarcadas en las playas. Entre todas las fuerzas alemanas desplegadas había un argentino que como tantos otros miraba estupefacto la costa con cientos de barcazas cargadas de soldados dirigirse a las playas. Este fue el caso del argentino, también granadero Gerard Scheckenbach. Nacido en Buenos Aires el 6 de octubre de 1926, por lo que contaba con 17 años durante el desembarco, siendo hijo de un miembro del partido nazi quien inspiró un fuerte nacionalismo a su hijo enviándolo en 1938 a Alemania para que completara sus estudios. Hay poco información de Gerard ya que su deceso fue en 1944, año que mucha documentación alemana se perdió irremediablemente. Perteneciente al 192 Regimiento de Granaderos Panzer, otros 7 granaderos cayeron en la localidad donde Gerard se encontraba. La localidad francesa de Buron. El regimiento del joven argentino se creó en Francia el 15 de julio de 1943 en Francia. Buron estaba a 10 kilómetros al sur de la playa Juno, nombre en clave de la playa que desembarcarían los aliados, y a 4 kilómetros de Caen, por lo que el regimiento de Gerard estuvo en primera línea durante la operación Overlord. En esta zona desembarcarían fuerzas inglesas y canadienses el 6 de junio. La batalla por Caen fue una de las acciones más sangrientas tras salir de las playas. La ciudad terminó siendo capturada el 9 de julio y fue liberada del todo el 20. Caen era una ciudad estratégica, si era capturada dividiría a las tropas alemanas de Normandía y Calais. El granadero argentino Gerard Scheckenbach participó en los combates cayendo el segundo día de la batalla el 7 de junio de 1944. Sus restos están en el cementerio de guerra Bazenville donde descansan muchos soldados que murieron en la batalla por Normandía.